Por suerte hemos podido conectarnos con Agustín Echevarne, que al principio del programa no se podía, y ya lo tenemos en línea. Agustín, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Muy bien, un gustazo hablar contigo. Bueno, Agustín, 3 meses de presidencia de Javier Milei. Me gustaría mucho que vos nos cuentes tus conclusiones de cómo ves este proceso y cómo ves la perspectiva para el futuro, ¿no? Bueno, yo veo que tenemos un presidente con una convicción y un coraje muy importante y con una visión muy clara hacia dónde quiere ir, que es a tener un país libre y próspero. Y tiene muy claro cuál es el camino para llegar allí. Después habrá temas digamos, de detalles, que uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo en algunas cosas o en otras, pero lo cierto es que es impresionante cómo ha empezado. Empezó con un enfoque. Tal vez a mí me hubiera gustado más, por ejemplo, la dolarización, y él eligió el camino de ir al ajuste fiscal como ancla, como lo primero que hace, y bajó a cero el déficit fiscal muy rápidamente. Por supuesto, como mismo dice, con una parte de plan licuadora y otra parte tal vez menor de plan motosierra. Y a mí me gustaría más que sean más motosierra y menos licuadora, pero lo cierto es que bajó a cero el déficit fiscal, impresionante. El segundo punto es atacar el problema del Banco Central que había heredado, recordemos que la herencia que recibió el presidente, lo que recibimos todos los argentinos, es de terror. El Banco Central estaba detonado. O sea, logró recuperar 10.000 millones de dólares de reservas y recordemos que el gobierno anterior se había dilapidado de los 15.000 millones de reservas que recibió de Macri y terminó en negativas en 11.000 millones de dólares. O sea que fue un descalabro descomunal. Y del lado de los pasivos del Banco Central, esos famosos pasivos remunerados con tasa del 300% anual, que equivalían a 3 veces la base monetaria. ¿Qué hizo? Bajó las tasas de interés muy fuerte, esta semana las volvió a bajar al 80% de tasa nominal anual, con lo cual reduce los intereses que tiene que pagar sobre esos pasivos y en términos reales los pasivos monetarios se contrajeron cerca de 35 o 40%. Es decir, que ahí hay también un ataque a los pasivos monetarios. Se va recuperando el balance del Banco Central y en este segundo trimestre, con el inicio de la cosecha, que se va a recuperar un tercio de la economía y se ingresan los dólares de las retenciones del campo, probablemente va a poder recomponer otros 10.000 millones de dólares y tener el Banco Central todavía más fuerte, de forma tal de pasar de este programa que consideramos un programa de transición a algo que esté más de acuerdo con lo que piensa el presidente y lo que pensamos los liberales, que es tener un tipo de cambio libre o una dolarización de la economía. Pero como mínimo salir del cepo y tener un tipo de cambio libre y dejar de tener estos diferentes precios para el mismo bien que es el dólar. Cuando vos tenés distintos precios para un solo bien, obviamente eso implica corrupción, eso implica muchas cosas contrarias al derecho de propiedad y demás. Y salir del cepo es fundamental porque ¿por qué van a venir las inversiones si no te permiten llevarte la ganancia? Es absurdo. Y Argentina tiene las puertas, y eso es impresionante lo que estamos observando, sobre todo desde Estados Unidos, la cantidad de gente que quiere que a Argentina le vaya bien, que dicen que están mirando, quieren venir a invertir, pero no van a venir a invertir hasta que empiecen a demostrar que el resto de la política también apoya por lo menos las cosas básicas de la ley bases, que creo que ahí hay una pata de la política, que estaban hablando ustedes hace un rato, el Pacto de Mayo, y lo previo al Pacto de Mayo, que tiene que ser la aprobación de la ley bases reducida, que ya no son los 600 artículos, pero son 200 artículos clave para que empiece la reactivación en Argentina, porque facilitaría la inversión. Está. Algunas relaciones que tengo me comentan sobre Luis Caputo lo siguiente. Me dicen, Luis Caputo está bien para una primera etapa de Milei porque es un especialista en lo financiero más que nada, pero en una segunda etapa hace falta alguien más con ideas parecidas a las del propio Milei o las de Cavallo, es decir, alguien no tan experto en lo financiero. ¿Cómo ves esa situación? ¿Tiene que seguir Caputo? No, yo no voy a opinar sobre las personas, porque además no sé exactamente cómo está pensando Luis Caputo. Lo que yo puedo decir es que hasta acá hizo un trabajo impresionante en términos digamos, de lograr el superávit primario y eliminar el déficit fiscal
y recuperar digamos, le dio la posibilidad al presidente de evitar la hiperinflación y de recuperar una credibilidad, porque pensá que los precios de los bonos se duplicaron prácticamente en los últimos meses en Argentina, el riesgo país está bajando, falta mucho por hacer, pero se ha hecho un gran camino. Y del otro lado se están haciendo cosas también que no necesariamente las tiene que hacer todo el ministro de Economía, porque también está, por ejemplo, Federico Sturzenegger. Recordemos que entre el DNU y la ley bases hay cerca de 1000 reformas que se están tratando de llevar adelante. El DNU está vigente, salvo la parte de reforma laboral, que es clave, pero todo lo demás está totalmente vigente. La reforma laboral está siendo desafiada por los sindicatos en la justicia, con algunas medidas cautelares y demás. En algún punto lo va a tomar la Corte Suprema y yo creo que van a terminar quedando en vigencia también la reforma laboral. Y del lado de la ley bases, hay una enorme cantidad de reformas que tienen que ver con la economía, que no directamente la está impulsando el ministro Caputo, pero la está impulsando el gobierno y por supuesto acompaña el ministro Caputo. Y es una parte esencial. Todo lo que son las desregulaciones, todo lo que es el RIGI, que son las reglas de juego para los inversores, es decir, que los inversores que vienen a Argentina sepan que las ganancias que tengan se las van a poder llevar, que no les vas a cambiar el tema impositivo, a menos que sea para bajar impuestos, pero no para subir los impuestos. O sea que en todo caso las reglas a futuro van a ser mejores, más favorables y no más desfavorables para los que vengan a invertir a Argentina. Y la cantidad de inversiones que hay potenciales para salir adelante de Argentina son inmensas. Yo te puedo asegurar, está lleno de empresarios internacionales mirando a Argentina, y te diría que esta vez los argentinos están un poco demorados y tienen que mirar cómo nos están viendo afuera, porque hay muchas posibilidades. Recién estaban hablando ustedes del tema inmobiliario. Estoy convencido que hay negocios inmobiliarios por delante para hacer Argentina tremendos, porque Argentina ha tenido un problema de falta de crédito y por lo tanto todo el sector inmobiliario está demasiado achatado en Argentina. Cuando aparezca el crédito, cuando la gente pueda obtener crédito a 20 o 30 años al 6% anual, va a haber una recomposición de todo ese mercado, pero que va a ser tremendo. Para mencionar uno, pero también vas a tener después una cantidad de reformas que son necesarias, porque recordemos, la herencia es terrible. Entonces Javier Milei hay un montón de cosas que le gustaría hacer y todavía no puede hacerlas. Por ejemplo, bajar impuestos. De hecho, lamentablemente están todavía pensando en subir algunos impuestos, ¿no? Con este acuerdo que están buscando con los gobernadores, porque los gobernadores quieren recuperar parte de lo que perdieron cuando redujeron el impuesto a las ganancias a las personas. Entonces, claramente Argentina tiene que eliminar 150 impuestos y bajar la alícuota de los restantes. Es decir, pero eso requiere una baja mucho mayor del gasto, y si vos mirás los 10 puntos del Pacto de Mayo, si Argentina hiciera esos 10 puntos, yo te puedo asegurar que Argentina crecería al 6% anual durante 35 o 40 años y pasaríamos a ser un país desarrollado. Pero eso implica un esfuerzo enorme de bajar, por ejemplo, 8 o 9 puntos el gasto público, ¿no? Y además, después contenerlos ahí abajo, y a medida que va creciendo la economía, si vos contenés el gasto público, vas a terminar reduciendo al 25%, que sería el objetivo final, ¿no? De llegar al 25% de gasto público. Si lográs hacer eso, puedes eliminar 150 impuestos. Y esos 150 impuestos que vas eliminando, a su vez, hacen que sea más dinámica la recuperación de la economía. Y si logramos tener el tema del RIGI, si logramos desregular la economía, si logramos que las provincias mineras estén de acuerdo en hacer minería, fíjate el disparate. Tenemos 3 proyectos de energía, por ejemplo, de minería en cobre, como tienen del otro lado los chilenos. Podríamos invertir 30.000 millones de dólares en minería. Y Mendoza, por ejemplo, no quiere hacerlo los vitivinícolas porque dicen que necesitan el agua. Pero si vos mirás a Chile, hacen la minería y también hacen los vinos, y colocan los vinos en el mundo. Porque el agua se toma, se reprocesa y se vuelve a alargar y después la usás como riego. O sea, es decir, que se puede hacer racionalmente, es un tema para que lo traten los ingenieros y no los ideólogos. El problema es meterle ideología en esto cuando es un tema que tienen que analizar los ingenieros. Cómo se resuelven los problemas ambientales, no desde la ideología, sino de la ingeniería, desde el análisis científico. Entonces esto se hace en todo el mundo, se hace en Canadá, se hace en Estados Unidos, se hace en Chile y se puede hacer en Argentina.
pero no solo cobre, no solo tenés zinc, plata. Tenés una provincia como el Chubut que dice que le falta plata, pero está sentado sobre una mina de plata y no la quiere explotar. Es absurdo. Entonces, todo eso hay que ponerlo en marcha. Y yo creo que Argentina tiene un futuro tremendamente interesante una vez que pasemos esta tormenta que todavía tiene unos cuantos meses por delante y que está siendo muy difícil, muy dura para la gente. Y te diría que a mí una de las cosas que me sorprende es que sigue manteniendo un apoyo muy grande del presidente a pesar de la dureza del programa. Está bien. Agustín, me encanta tu optimismo, realmente es contagioso. Se encuentran en la Argentina el señor Neyman, subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, el señor Valdés del Fondo Monetario Internacional y la presidenta del Banco Mundial. ¿Esto es una casualidad que se junten o hay allí la posibilidad de conversar, aunque sea sobre los famosos 15.000 millones de dólares que necesitaría en este momento Milei para salir del cepo? ¿Vos tenés alguna información? No, no tengo información y lo que diría sobre eso sería totalmente especulativo. Pero desde el punto de vista especulativo, está claro que hay comentarios que ha hecho el propio Fondo Monetario diciendo que el programa de ajuste es extremadamente duro. Cosa que es sorprendente, porque generalmente el papel del fondo es decir lo contrario, es pedir mayor dureza. Y creo que no debe haber antecedentes que le haya pasado algo parecido. Entonces, es probable que estén dispuestos a ayudar a financiar, porque Javier Milei ha puesto un requisito que no es negociable. No va a emitir. No va a emitir para financiar el Tesoro. Está emitiendo, por ejemplo, para comprar dólares y restablecer el balance del Banco Central, pero no para financiar al Tesoro. Si no va a emitir, entonces, si tenés déficit fiscal, lo tenés que financiar con deuda. Como no podés entrar al mercado, porque todavía, a pesar de la suba de los bonos, el riesgo país sigue siendo muy alto, exorbitantemente alto, de 1.700 puntos, no podés colocar deuda en los mercados voluntarios. Solo te quedan los mercados internacionales, los organismos multilaterales, ¿no? Como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Entonces es probable que sí que haya algún tipo de apoyo que puede darse de distintas maneras. Puede ser para dolarizar, si quisieran dolarizar, pero si no quieren dolarizar, puede ser simplemente para aliviar el ajuste y que sea más momentáneo en el tiempo, lo cual no sería de ninguna manera dramático, al contrario, yo creo que puede ser positivo, porque vos pensás que la inflación americana es el 3% anual. Entonces, si vos mantenés el nivel de deuda creciendo por debajo del 3% anual, en realidad, en términos reales, se está cayendo. Y lo que nosotros necesitamos es que la deuda caiga en términos reales y que además el PBI crezca. Por lo tanto, va a caer la deuda sobre PBI. Si estamos en cerca de 100% de deuda sobre PBI y duplicás el tamaño del PBI, la deuda cae a la mitad en términos del PBI. Es decir, que el alivio para las futuras generaciones es mucho más sencillo pagar la deuda tremenda que tenemos hoy. Es decir, no necesitas bajar la deuda, necesitas que no crezca. Muy importante que no crezca la deuda en términos reales. Y eso, con el programa de ajuste que está teniendo el gobierno, lo que ha generado es un enorme aumento de la confianza. El salto adicional de confianza tiene que venir por las provincias y por la política, que sería un salto extraordinario. Si dejaran la mezquindad, y hay que entender la mezquindad de la política, porque la política es un juego de suma cero. Pero si el año que viene Javier Milei con Patricia Bullrich y Mauricio Macri se juntan, se presentan a las elecciones y sacan 50% de los votos, los partidos tradicionales que tenían el 100% de los votos pierden la mitad. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar simplemente es que o bien se pasan de bando e ingresan a la Libertad Avanza, o bien sus partidos quedan mucho más pequeños y algunos pueden desaparecer. Eso, Coalición Cívica, el radicalismo, pueden bajar muchísimo en sus porcentajes. Entonces, hay una cierta mezquindad natural en la política porque es un juego de suma cero. Pero también hay que pensar en Argentina. Y Argentina requiere tener un crecimiento muy rápido para salir de la pobreza, para tener aumento de salarios. Los salarios son paupérrimos en Argentina y las jubilaciones son paupérrimas. O sea que es muy importante el apoyo de la política, que además lo han dicho 144 diputados que votaron en general la ley bases. Es decir, dijeron, estamos de acuerdo con el espíritu de toda esta reforma. Lo que pasa después en particular, la mía no la toques. Claro. Agustina, y como siempre nos dicen que te vamos a pagar la luz. Te agradezco mucho que hayas participado, que te hayas incorporado este año y espero que podamos tener muchos encuentros porque la verdad que el optimismo tuyo es tan genial
que contagias a todo el mundo. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias, un abrazo grande.